noches, hermanos. Es un gusto saludarles. Es una bendición poder dirigirme ante ustedes. Gracias por estar con nosotros. Es una gran bendición. Voy a pedirles, por favor, que puedan tomar sus Biblias y vamos a leer el Salmo 100 del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Padre, gracias, Señor, por permitirnos estar delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque toda la honra y la gloria tú te la mereces. Dedicamos este momento a ti, Señor, sabiendo, Padre, que tú lo recibes con un olor grato, agradable a ti. Que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu santo nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, les voy a dejar el tiempo a los hermanos de la alabanza. Gócense en la presencia del Señor. Amén. Gloria, gloria al grande. Qué bueno es el Señor y qué bueno también que usted hoy está con nosotros. Le animo a que se ponga audífonos, a que haga espacio en donde está, porque hoy vamos a declarar la grandeza de nuestro Dios en cada uno de nuestros hogares. Amén. Grande es el Señor, maravillosos son sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Declare conmigo: grande es el Señor, maravillosos son sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, en la fuerza de su mano hay poder ¿Para qué lo declara usted hoy? Vencer. ¡Aleluya! Ríos de alabanza daré, solo ante Él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en danza. Él ha cambiado mi lamento en danza. Grande es el Señor. Ríos de alabanza daré, solo ante Él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en danza. Él ha cambiado mi lamento en danza.
Jesús. Queremos alabarte con todo nuestro corazón, Señor, declarando que somos libres en ti, Jesús. Aleluya. Gracias, Padre, por tu fidelidad, Señor. Estamos aquí para adorarte, Señor, para exaltar tu nombre, Jesús. Gracias, Padre. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr, soy libre para danzar, libre para vivir en ti. Yo libre soy. ¡Aleluya! Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr, soy libre para danzar, libre para vivir en ti. Yo libre soy. Libre para correr, soy libre para danzar, libre para vivir en ti. Yo libre soy, libre soy, yo libre soy, libre soy, libre soy. Eres maravilloso, Señor. Hoy, Padre amado, queremos declarar cuán digno eres, cuán hermosa es tu presencia en nuestras vidas. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Te adoramos con todo el corazón, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que
Amados hermanos, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Qué privilegio tan especial estar este miércoles dando la enseñanza, predicando para la iglesia y para los amigos que ya deben estar conectados en este momento. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios, hermanos. Hemos estado caminando a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos y no hay coincidencias. Me tocó dar una de las clases a los pastores de Lluvias de Gracia, que nos conectamos los días jueves. Estamos estudiando los eventos del porvenir, eventos futuros, y tiene mucho que ver con este tema. Tiene que ver con el endurecimiento del corazón del pueblo de Israel y también, hermanos, la comprensión de lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo a lo largo de todo el tiempo. Así que todo tiene un orden y estamos muy contentos. Creo que este mensaje nos va a ser muy útil porque muchas personas cuestionan a Dios porque es amoroso, pero también es severo. Es cálido, es hermano cuidadoso de su iglesia, pero también es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo cuando hacemos algo que no le agrada y sobre todo cuando el mundo hace algo indebido. Este tiempo que estamos pasando, hermanos, va inevitablemente hacia un final. Ya hay mejores noticias, ya esperamos tener pronto una vacuna, ya estamos con posibilidades de poder abrir la iglesia con algunas personas y estamos en eso, hermanos, estamos en eso. Creo que pronto nos vamos a poder ver, nos vamos a dar un abrazo, por lo menos a distancia todavía un tiempo, pero al menos nos vamos a saludar y vamos a estar en la casa de Dios y eso va a ser algo muy especial, algo maravilloso. Ya en la misión nuestra, como en la mayor parte de iglesias en Guatemala, ya está circulando un protocolo que vamos a tener que seguir. Yo, pues, espero que usted no va a incomodarse, pero el protocolo que ha aprobado el gobierno, tenemos que tomarle la temperatura, tenemos que darle gel para que se sanitice las manos, tiene que traer mascarilla y vamos a guardar cierta distancia, excepto cuando sean familias, que vamos a poder tener a la familia junta, los que no están en diferentes casas, por supuesto, sino que habitan en un mismo lugar. Así que se dejan venir cosas buenas y hermanos, todo apunta a que la iglesia va a tener un avivamiento a nivel mundial, después de que comiencen a congregarse y sobre todo cuando termine esta pandemia. El tema que vamos a tocar en la serie que estamos estudiando sobre la carta de Pablo a los romanos, bueno, la serie se llama Un juicio justo, así se le ha denominado, y el tema para hoy, que es el tema 14 ya, hermanos, ya hemos ido avanzando bastante, eran los martes y ahora los miércoles, bondadoso, pero severo. Nuestro recorrido, hermanos, nos ha llevado a un punto de entender que la salvación es solamente por gracia, es un regalo de Dios, es por la fe que nosotros tenemos, que en el momento en que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y dentro de eso hemos podido, hermanos, experimentar la misericordia de Dios. También hemos podido ver, hermanos, cómo Dios es severo con nosotros mismos como hijos cuando no hacemos las cosas bien, pero no se diga con el mundo. La gente no entiende muchas veces esto. Ellos se preguntan, sobre todo los que son ateos, ellos son los que más defienden la posición diciendo, ¿cómo puede haber un Dios que permite las guerras, que permite que niños se mueran, que venga una pandemia, que haya violencia, que haya todas las cosas malas que hay y que a la vez se manifieste como un Dios bondadoso? Eso no puede ser, eso dicen los ateos. Pero nosotros sabemos, hermanos, que todo esto tiene un origen y lo hemos estado estudiando los martes antes y ahora los miércoles sobre este tema. Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es benigno, Dios es bondadoso, pero tiene un límite. Y adicionalmente a que tiene un límite, recordemos, hermanos, allá en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron, ellos
hermanos, fueron los responsables de toda por decirlo así, de las desgracias a veces que ocurren en este mundo, porque la cobertura de Dios, hermano, ese pensamiento original que Él tenía acerca de la humanidad, de que permanecieran siempre en el huerto, cubiertos por Él, que no hubiera pecado, pues con la escogencia del fruto del árbol prohibido, se arruinó todo. Así que eso lo entiende el creyente, lo entendemos nosotros como cristianos, pero el mundo a veces no lo entiende. La problemática es que a veces tampoco el pueblo de Dios entiende eso y reniega de las cosas que le suceden. Esto esperamos aclararlo el día de hoy, esta noche. Bendito el nombre de Jesús. La justicia de Dios y su misericordia pueden coexistir sin ningún conflicto. Este puede ser confuso para muchas personas que piensan que un Dios bondadoso no puede condenar al mundo al infierno y por tal razón piensan que Dios no es justo y misericordioso. Pero como ya lo hemos estado entendiendo, hay suficiente evidencia bíblica y nosotros mismos lo hemos experimentado, que Dios puede ser simultáneamente severo sin perder por eso su amor. Romanos capítulo 11, versículos 22 y 24, vamos a estudiarlo esta noche en la Nueva Traducción Viviente, como ya hemos venido estudiándola en esta serie. Dice, 11 de Romanos, versículos 22 a 24. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú por naturaleza eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al cual o al que pertenecen, como dice la Escritura. Hermanos, esto nos muestra muchísimas enseñanzas que podríamos dar esta noche, pero no tenemos todo el tiempo. Pero sí vale la pena que, hermanos, entendamos algunos conceptos que la iglesia ha olvidado, ya sea porque no los enseñamos o porque los enseñamos muy poco. Pero hay dos tiempos que yo quisiera esta noche trasladarles y que ustedes los apuntaran. Hay un tiempo de los gentiles, según la palabra. Ese tiempo de los gentiles comienza con la toma de Jerusalén y de Israel por Nabucodonosor y va a llegar hasta la segunda venida de Jesús. Ese es el tiempo de los gentiles. Pero también está, hermanos, otra expresión usada en la Biblia que habla de la plenitud de los gentiles. Y la plenitud de los gentiles, hermanos, no es ni más ni menos que el tiempo de la iglesia. ¿Y la iglesia cuánto dura? La iglesia dura a partir de Pentecostés hasta el arrebatamiento, hasta la traslación, hasta el rapto del pueblo de Dios por Dios mismo. Y esos dos tiempos son importantes, hermanos, en todo este proceso, también para entender que hay un programa especial para la iglesia y un tiempo especial para Israel. No es el mismo programa, hermanos. Y esto nos ha causado, hermanos, yo estudié esto hace 30 años con hermano Edmundo Madrid, que nos dio una enseñanza preciosa que duró casi un año sobre el tema de los eventos futuros, sobre todo la parte que corresponde a Israel, que es la parte de la tribulación. Los pactos, desde el pacto abrahámico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto, son pactos que, hermano, que fueron orientados o fueron desarrollados en beneficio del pueblo de Israel, no en beneficio de la iglesia. La iglesia está viviendo un paréntesis en todo esto. Hay otro pacto por ahí, el pacto mosaico, pero ese es un pacto que es dependiente, entonces no se toma en cuenta para este tema, pero en Israel se tienen que cumplir los pactos, aún el nuevo pacto. Sin embargo, nosotros, como decía en la enseñanza que me tocó dar, creo que hace 15 días, hermano, nosotros fuimos afectados también por esa
por esos pactos como una derivación, como una consecuencia de ser la iglesia del Señor. Pero Israel, hermanos, ese remanente final va a surgir a partir de que Jesús venga. Cuando se termine la plenitud de los gentiles, hermanos, es decir, con el rapto, en ese momento entra o comienza a darse el cumplimiento de los pactos en Israel. Y hasta ahí, hermanos, ese pueblo va a sufrir, hermanos, lo indecible, va a sufrir muchísimo en la semana 70, también llamada la tribulación, la semana de la tribulación o los 7 años de tribulación, hermanos, y va a ser algo duro. Ellos van a ser muy afectados y casi que hasta el final, hermanos, Israel se va a convertir al Señor. Por supuesto, algunos se van a convertir, algunos judíos que ya se han convertido incluso ahora, Morris Cerullo, por ejemplo, que se convirtió del judaísmo al cristianismo, hermanos, ellos son parte de la iglesia. Y también en la gran tribulación, pues muchos judíos conocerán al Señor antes del tiempo final de esos tiempos. Los que se conviertan dentro de la tribulación, dentro de la semana 70, no son la iglesia. La iglesia termina con el rapto. Y a partir de ahí los que se conviertan, hermano, gracias a Dios que va a haber posibilidad de conversión, tienen un plan diferente al que tiene la iglesia. Nosotros vamos a gobernar con Cristo, así dice la palabra, y vamos a gobernar inclusive sobre los judíos y vamos a gobernar sobre los que se conviertan en la gran tribulación, en la semana 70, pero nosotros vamos a tener, hermanos, una atención distinta. Nosotros vamos a venir con el Señor en su segunda venida para pelear la guerra del Armagedón con Él y por supuesto ganarla, y vamos a cogobernar juntamente con el Señor. Es algo precioso, hermano, realmente algo que no deberíamos de pasar por alto. El apóstol Pablo aprovecha, hermanos, todo esto que hemos estado hablando, todas estas situaciones que se dan, para mostrarle a los romanos, a la congregación en la que habían judíos, al principio eran más judíos, y luego comenzaron a adherirse gentiles que después llegamos a ser mucho más. Todos los que no sean judíos son considerados gentiles. Algunas veces la palabra también les llama griegos, aunque se refiere a judíos, a gentiles. Que la oportunidad que Dios da a los gentiles también sigue disponible para ellos. Y si bien ellos han permanecido incrédulos hasta ese momento, Dios aún espera el momento para volverlos a injertar, así como ya nos injertó a nosotros. Fíjese que eso hermanos, me dio mucha vuelta cuando me pasó el mensaje de Luis Arturo. Los mensajes de Romanos los ha preparado el pastor Luis Arturo, mi hijo. Y decía, volver a injertar a Israel. Pero si es que Israel es el árbol, Dios es el árbol y está injertado ahí Israel. Pero cuando uno entiende la palabra de Pablo, realmente los hermanos, como rechazaron a Jesús, como ha habido endurecimiento en sus corazones para recibir al Mesías desde la primera venida, entonces, hermanos, han sido como desarraigados y tienen que volverse a injertar. Pero la buena noticia es que usted y yo como iglesia ya hemos sido injertados en el árbol que es el árbol de la vida, hermano, el árbol de Dios, y somos por eso considerados sus hijos. La misericordia de Dios para Israel es tan grande que en el versículo 23 que acabamos de leer dice, y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado. Bendito el nombre de Jesús. Un plan especial para Israel, un plan especial para la iglesia. Y dentro de eso, hermanos, entendemos que la dureza que va a haber en la semana Septuaginta o en la semana 70 o también llamada en la gran tribulación, y que nosotros como iglesia no vamos a pasar, hermanos, vamos a estar en el cielo con el Señor porque hemos sido arrebatados, pero aquí va a ser durísimo. Va a ser una cosa terrible, hermanos, y el Espíritu Santo, como se fue la iglesia, ya no va a estar en los corazones de los nuevos convertidos, pero sin embargo la labor del Espíritu Santo es revelar a Cristo. Entonces seguirá haciendo su posición, pero ellos van a estar un poco desamparados después de que se conviertan. Va a ser duro, ellos van a pasar la mayor parte por muerte, aunque algunos
se entiende en la Escritura, van a pasar vivos al milenio, que son quizá los menores. Pero no se queda ahí. Romanos capítulo 11, versículos 25 a 32, dice la Escritura: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles, es decir, el rapto, que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, y eso los benefició a ustedes, refiriéndose a nosotros como iglesia. Los gentiles, sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Hermanos, Dios no revoca sus mandamientos ni sus instrucciones. Bendito el nombre de Jesús. Versículo 30. Ustedes los gentiles antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Hermano, qué grande esto. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. ¿Qué dice San Juan, hermanos, en el capítulo número 1? A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea su nombre. Hermanos, nosotros no nos podemos alegrar abiertamente porque Israel no haya recibido a su Mesías, porque hermanos, es triste que no lo hayan recibido, pero gracias a que no lo recibieron, hermano, Dios encontró en nosotros los gentiles un nuevo pueblo, una nueva extensión de sus hijos, y nosotros fuimos favorecidos. Pero Israel, hermano, está en una situación de decadencia espiritual, aunque en un aumento terrible, hermanos, de la ciencia, de la economía, de control de sus territorios, porque los pactos así, hermano, lo anticiparon. El pacto abrahámico, hermano, es muy claro en cuanto a que la descendencia, la tierra y la bendición, hermanos, para Israel iba a llegar en algún momento, y va a llegar. Infortunadamente va a llegar todo esto después del rapto para Israel, pero nosotros ya recibimos eso. El pacto palestino, por su lado, también dice, hermanos, que la tierra, hermanos, Israel va a tener una tierra, va a tener una nación, va a tener un lugar. Y finalmente el pacto davídico dice que que Él va a reinar, que Jesús va a regresar a reinar un día, y eso va a ser en el reino milenial. Así que los pactos se van a cumplir, pero si se da cuenta, nosotros, hermanos, ya vivimos en el reino de Dios. Nosotros ya tenemos nuestra tierra asegurada. Nosotros ya somos benditos por causa de Cristo. Entonces, hay una gran diferencia, amados hermanos y amigos que nos escuchan, entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil en este momento. Nosotros ya somos beneficiados de la gracia de Dios, y los judíos que se han convertido también, por supuesto. Ahora, rescatemos varias ideas de este pasaje. Primero, no tenemos nada de qué sentirnos orgullosos porque creímos en Jesús. Como lo aprendimos en los capítulos anteriores, el mérito de la salvación es 100% de Jesús, es 100% de Él. Nosotros no tenemos ningún mérito. El que murió en la cruz del Calvario fue Él. Hermano, el que se entregó a sí mismo voluntariamente para pagar por el pecado suyo y mío fue Él. Nosotros solo tuvimos nada más que ver hacia esa cruz y creer en Jesús como lo hemos hecho, y eso nos hizo salvos. Bendito el nombre de Jesús. Ahora esto también, hermanos, nos lleva a otro punto importante que tenemos que ver esta noche. Dios tiene un plan específico para Israel.
confirmando lo que ya he estado diciendo. Y es muy importante aprender a identificar cuándo Dios se dirige a la iglesia en general y cuándo se refiere al pueblo de Israel. Esto lo acabamos de leer en el pasaje anterior y lo hace evidente, y no quiero quedarme muchísimo en esta parte, pero es que ayuda a entender, hermano, realmente la misericordia de Dios. El pueblo de Israel, hermanos, era un pueblo ambivalente. Vieron, hermano, cómo Dios mandó las plagas, las 10 plagas de Egipto, las estuvieron viendo. Hermanos, vieron cuando se murieron los primogénitos de los egipcios. Ellos lo vieron. Vieron cómo Dios con gran poder los sacó de Egipto y los llevó camino a la tierra prometida, hermano, y les puso una nube para que los cubriera el sol y en la noche una columna de fuego para que pudieran caminar sin caerse. Les abrió el mar rojo, les mandó maná para que comieran todos los días, hermanos, y cuando pidieron carne les mandó codornices, que dice, hermano, que eran kilómetros llenos de codornices para que comieran. Todo eso lo vio el pueblo de Israel. Sin embargo, estaban, hermano, maldiciendo, estaban, hermano, quejándose cada momento. Y hermano, hasta que, se recuerda, el mismo Moisés le dijo al Señor, Señor, yo ya no aguanto esto. Es tu pueblo, no el mío, mira qué haces con ellos. Moisés se cansó. Hermanos, imagínense, Dios pues también, hermanos, se ha cansado. Y si seguimos la historia, hermanos, desde el momento, no solo desde el momento en que pidieron un rey, ¿verdad? Dios reinaba sobre ellos, pero ellos querían ver un hombre. Ellos querían que una persona fuera la que lo reinara. Hermano, ¿cómo podía haber un corazón así? Pasaron todos los jueces y luego vinieron, hermanos, los reyes y luego hasta este tiempo moderno, y el pueblo de Israel sigue sin volver sus ojos al Mesías. Lo rechazó, hermano, allá en el año 33 de la era cristiana, cuando anduvo predicando Jesús en esta tierra, lo volvieron a rechazar. Sin embargo, algunos judíos se convirtieron, incluyendo los 12, los 70 y mucho pueblo más, como José de Arimatea, como Nicodemo, como Zaqueo, que vinieron al conocimiento del Señor. El versículo 32 que acabamos de leer refleja la condición de todos, tanto judíos como gentiles, como encarcelados en la desobediencia. Unos conocedores de la ley, los judíos, y otros ignorantes de la ley, nosotros los gentiles, hermanos, que hemos ido aprendiendo ahí poco a poco, pero igualmente culpables de pecado y sus posibilidades de salvarse a sí mismos. Dios en realidad nos llevó a darnos cuenta de nuestra propia condición por medio de la revelación del Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo en nosotros. La fe es por el oír la palabra de Dios. Los méritos de nuestra salvación no los podemos, hermano, asignar a nosotros mismos, a una persona, a las condiciones de un país, sino que la salvación viene solamente de Dios. La salvación viene solamente del Padre. Y usted y yo debemos entender, debemos de comprender, hermanos, este sentimiento, esta situación expresada en la Biblia, para que no nos confundamos, hermanos, de ninguna manera. Vemos morir hermanos jóvenes, hemos visto morir niños, hermanos, que hemos tenido en oración porque han tenido un cáncer, porque han tenido una enfermedad fuerte o algo pasó. Y hermanos, yo me consterno porque no es natural que los papás entierren a los hijos. Los hijos debemos enterrar a nuestros padres, no ellos a nosotros. Hermanos, cuando se muere alguien que no tiene la edad para morirse, yo digo, Señor, ¿qué pasó aquí? Y sin embargo, hermanos, a mí inmediatamente me he revelado. Vos no sabes lo que le podía haber pasado a este niño, a este joven o a este adulto si le pasara algo en el camino, si se apartara, por ejemplo. Yo lo evité. Fíjese que el mismo apóstol Pablo, hermano, enseña que es mejor que una persona se muera para que se vaya al cielo, hermano, para que no se pierda y que no lo agarre Satanás. También la palabra dice que es mejor entrar ciego, entrar manco, entrar cojo al cielo, hermano, que
irse completos, hermano, al infierno por no haber cumplido las cosas. Dios a veces permite que vengan situaciones duras a nuestra vida para que aprendamos, para que entendamos. El mismo amor de Dios, hermanos, el mismo amor de Dios nos hace entender eso, nos hace comprender las situaciones que pasan, y cuando Él mira que nosotros resistimos, que nosotros, hermanos, no negamos a Dios, que de ninguna manera, hermanos, nosotros hacemos algo que en contra de Dios, lo negamos por lo que nos haya pasado, hermanos, entramos en una situación muy distinta. Pablo cierra este capítulo haciendo una reflexión acerca del entendimiento que ha ganado en toda esta discusión, y no puede hacer otra cosa sino asombrarse de la sabiduría de Dios y de su inagotable poder y gloria. ¿Qué capítulo? Bueno, el capítulo que estamos estudiando, el capítulo número 11 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Esa discusión que ha venido teniendo acerca del endurecimiento del corazón de Israel, acerca de la posición de los gentiles también en este proceso, y nos deja, hermanos, una enseñanza muy clara de cuáles son los sentimientos o el pensamiento de Dios para Israel y también para su iglesia. En el capítulo 11 que estamos estudiando, versículos 33 a 36, dice la Escritura: qué grande es la riqueza y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Bueno, aquí cierra el apóstol Pablo, pero me gustaría que nos quedaran algunas cosas muy claras, hermano, para ya estar con ese conflicto que todavía tiene mucho cristiano, de entender por qué Dios es severo, por qué Dios permite cosas difíciles, cosas duras para la vida, no solo de su pueblo, sino que de toda la humanidad, hermano, que debe quedar muy claro. En primer lugar, el apóstol Pablo dice que es grandísimo, es grande la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que de Dios son todas las cosas, que todo le pertenece, hermanos, que no hay nada, hermano, que pase en esta tierra que no esté bajo su control. Alguien decía, que no está en la Biblia, que ninguna hoja de un árbol cae si no es la voluntad de Dios. Eso no lo va a encontrar en ningún versículo de la Escritura, pero es una gran verdad. Hasta una hojita que cae de un árbol, hermanos, Dios tiene el control de eso. Él tiene el control del sol, tiene el control de la lluvia, tiene control de la nieve, tiene control de las plantas, tiene control de los animalitos, no se diga de nosotros mismos. Él es tan cuidadoso en ese sentido. Luego también dice que grande es su sabiduría, hermano. ¿Y cómo no lo va a decir Pablo? Si Dios es sabio, hermanos. Cada vez que nosotros tomamos decisiones por nuestra cuenta, tomamos decisiones sin tomarlo en cuenta a Él, muchas veces nos va mal, hermanos. Como decimos en Guate, nos va feo. Pero cuando acudimos a la palabra, cuando acudimos a la sabiduría de Dios, que es grande, hermanos, estamos asegurados y tenemos más posibilidades que las cosas nos salgan bien. Y el apóstol Pablo agrega que es grande el conocimiento de Dios. Hermano, ¿cómo ha de ser para un médico, hermano, que está operando a alguien del corazón, de los pulmones, de los riñones, de cualquier parte, ver hermano, ese montón de células, ese montón de nervios, hermano, ver operando todos los órganos del cuerpo humano, cómo se conectan uno con otro, cómo son importantes, cómo a alguien se le puede ocurrir que eso es por una evolución, ¿verdad, hermanos? Que comenzamos siendo un renacuajo, una célula, hermano, y luego nos convertimos en lo que somos, hermanos. Es una tontera, verdaderamente. Aún siendo incrédulo, diría yo que es más fácil creer en la teoría de la creación que en una evolución como la que plantea Darwin,
y sus seguidores. Realmente, hermanos, eso a mí no, por lo menos, hermano, se me hace más difícil de poderlo entender y explicar. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y caminos. No tenemos la mente de Cristo, no tenemos la mente de Dios, y debemos de tener una intimidad tal con Él, y lo hemos, hermano, dicho tantas veces, para comprender cuáles son los caminos del Señor, para entender cuáles son sus decisiones, cómo funciona Dios. Cuando usted conoce a su papá, hermano, sabe cuándo estar de cerca y cuándo estar de lejitos, o sobre todo cuando era niño, y no se arriesgaba, porque sabía las cosas complicadas que podían ocurrirle en ese proceso. ¿Quién conoce los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Bueno, ya Dios creó todas las cosas, nosotros mismos fuimos creados por Él, el universo fue creado por Él. ¿Quiénes, hermano, podrían aconsejarlo? Nadie. Él no se equivoca. Hermano, que le quede claro esto, Dios no se equivoca, nosotros nos equivocamos. Las cosas que nos suceden, hermano, y aunque sean muy duras, muchas veces es por causa del pecado, o hermano, o las circunstancias pasadas, hermano, en una persona. Alguien fue alcohólico por mucho tiempo y se convierte un día, pero ya el hígado posiblemente lo tenga destrozado, ¿verdad, hermano? Quizá ya había comenzado una cirrosis terrible, hermano, y tiene un año de convertido, y al año le aparece la cirrosis, le aparece el cáncer, ¿verdad? En el hígado, y hermano, la persona dice, bueno, hoy soy cristiano, y ¿por qué me pasan esas cosas a mí? Pero y todo su pasado, hermano, no lo puede pasar por alto. Alguien que tuvo hijos y que los dejó abandonados, hermano, antes de venir a Cristo, y cuando está quizá en la mejor situación de su vida, hermano, con una esposa, con hijos, en donde es completamente feliz, y aparece de repente un hijo por ahí, hermano, que viene y quiere hacer un escándalo, hermano, quiere hacerse evidente y comienza a hacer daño. Hermano, y el cristiano dice, pero ¿por qué me pasan esas cosas a mí si yo ya nací de nuevo y Dios está conmigo? Porque hay un pasado. Si bien es cierto, hermano, Dios nos cuida y nos guarda, vivimos en este mundo, habitamos en esta tierra, y no hay manera que nosotros podamos de alguna forma, hermano, excluir esas cosas. Qué bueno fuera. Yo prediqué alguna vez y dije, oye, a mí me gustaría tener la posibilidad de meterme en una máquina del tiempo, en una esfera del tiempo, y regresar a ciertas épocas de mi vida para no hacer lo que hice, para no hacer lo malo, o para hacer las cosas que debería haber hecho. Pero no hay forma. Por ahí hay una teoría, una teoría cuántica, una teoría física, que dice que va a haber un momento en que puede ser posible eso. Pues yo no sé si va a ser posible o no, pero no podemos regresar a componer las cosas que ya ocurrieron. Versículo 35 dice, ¿y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Hermanos, con solo la vida que nos ha dado el Señor, con permitirnos levantarnos cada mañana, solo eso es para levantar nuestras manos y decir, gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu poder, por tu gran amor, por tu fidelidad. Bendito el Señor. Las cosas existen por su poder y son para su gloria. No se le olvide, y que no se me olvide a mí nunca tampoco, que todo es para la gloria del Señor. Qué importante, hermanos, es para nosotros estudiar y entrar en procesos de relación íntima con Dios, entender su palabra. Y aunque no tengamos que ser teólogos y meternos a un instituto bíblico, o meternos a un seminario, aunque sería bueno, es ideal para entender el corazón de Dios. Y cuando lo entendemos, hermano, ya no juzgamos, ya no sufrimos, estamos claros con lo que Él decida en nuestra vida. Él es soberano, Él es poderoso, Él está bajo control de todas las cosas. Y qué bueno, hermanos, porque ¿qué haríamos nosotros si no lo tuviéramos a Él? Yo no me veo, hermano, realmente teniendo una vida sin Cristo, no la puedo ver. Tenemos paz, hermano, porque somos sus hijos. Tenemos esperanza porque confiamos en Él. Tenemos gozo
porque sabemos que Él nos da todas las cosas y no tenemos temor a la muerte porque hemos creído en la eternidad que viene, hermano, cuando nosotros partimos y estamos con el Señor estaremos con el Señor para siempre. Ya no hay temor. Una persona que teme a la muerte es porque no tiene una relación con Dios, una relación estrecha, y le da mucho temor. Sabemos que Dios nos ama y entendemos por eso su forma de actuar. Eso debiera llenarnos de alegría y de paz. Si has tenido tú conflictos con entender el corazón de Dios y por qué vienen algunas cosas duras, espero esta noche te ha servido este mensaje para entenderlo, para analizarlo y que Dios te ayude a salir adelante. Yo quiero orar por ti y también quiero orar por aquellos amigos que puedan tener necesidad de Dios. Cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, a darte muchas gracias, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, y porque confiamos en ti. Gracias, Señor, porque nos dio la oportunidad el rechazo de tu pueblo Israel, Señor, para que nosotros entráramos en esa, Padre, historia bíblica como parte de los gentiles, como parte de la iglesia, y que podamos haber alcanzado misericordia y salvación por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor. No somos merecedores, pero te agradecemos. Que cualquier pensamiento, Señor, que cualquier cosa que nos haga alejarnos de ti se aleje en este momento y se vaya para siempre en el nombre de Jesús. Que mis hermanos acepten lo bueno, acepten, Señor, las cosas malas, las cosas difíciles que puedan venir, las cosas complicadas, y si están en paz contigo, si están haciendo las cosas bien, es porque, Padre, tú lo permites, y nosotros debemos de dar gracias a Dios en todo, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y si tú, amigo, que nos estás viendo, o algún hermano que se apartó del Señor y quiere reconciliarse, por favor, repitan conmigo. Es muy fácil ser cristiano, es arrepentirse de los pecados, es abrir el corazón a Jesús, y eso aplica al que abandonó los caminos, como para los nuevos hermanos que van a salvarse esta noche. Repitan conmigo: Señor Jesús, reconozco mis pecados, reconozco que soy débil, pero reconozco también que tú eres fuerte, que tú perdonas, que tú salvas. Por eso abro mi corazón a ti y te acepto, te recibo como mi Señor, como mi Dios, como mi suficiente Salvador. Y te doy gracias porque mi nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Si tú hiciste esta oración, déjanoslo saber, por favor, mandándonos un mensaje aquí por Facebook, y te lo vamos a contestar, o acércate a la iglesia para que te enseñemos los primeros pasos de la vida cristiana, que puedas estudiar en nuestra academia de discipulado y que podamos estar cerca de ti y te incorporemos a un grupo de conexión. Qué bueno saludarlos a todos, hermanos. Les recordamos que mañana tenemos nuestro gran servicio de oración a las 8 de la noche. El día viernes a las 8 de la noche también en Worship Live estamos, hermano, con mi esposa, estaremos contestando las preguntas sobre las heridas del alma y también acerca de cómo enfrentar, hermanos, una sanidad de esa misma alma nuestra, de tu alma también. El domingo los servicios normales, 7:30, 11 de la mañana, los esperamos. Que el Señor les bendiga, que pasen muy buena noche.